Bienvenidas a Claves para un negocio saludable. Muchas gracias a Mariana por la invitación y por permitirme compartir estas mejores prácticas con todas ustedes. Y una de las cosas más importantes es que toda la información que les voy a compartir el día de hoy incluye lecciones aprendidas propias y de clientes que he atendido. Es una metodología de hecho que estoy promoviendo para establecer una cultura para tener negocios saludables. Un negocio saludable para mí perdura en el tiempo y materializa los sueños de sus creadores en una forma integral. Hoy aprenderemos cómo es un negocio saludable, áreas principales en las que debemos prestar atención y estrategias para lograr tener un negocio sano y productivo. Al final de esta masterclass responderé todas las preguntas que puedan tener. Mi primera gran experiencia empresarial fue con el negocio familiar, creado por mi padre y administrado por más de 20 años. De hecho, lo ven representado en la foto como un hermano más para nosotros. La del corazón soy yo. Lo que les quiero compartir con este enfoque surge muy inspirado en esa ayuda que a mí me hubiese gustado dar a mi padre desde el inicio de su negocio. Si pudiera retroceder el tiempo y hacerlo realidad sería maravilloso. En mi caso, alcancé a llegar ya en los últimos años para realizar un último análisis de factibilidad que llevó definitivamente a descartar continuar con el mismo. Cuando decidimos emprender, generalmente las cosas que les voy a mostrar ahorita son las motivaciones que principalmente nosotras tenemos como emprendedores. Primero, libertad financiera. Emprende para que puedas generar tus propios ingresos. Trabaja por tus sueños, no por los sueños de ninguna otra persona, y solo así podrás hacer convertir realidad tus propios sueños. Tendrás tiempo para atender lo más importante para ti. Vamos todas a emprender. Todo eso es realmente cierto. No les quito ningún tipo de mérito. Pero ahora bien, lo que quiero mostrarles es cómo logro que todo ese esfuerzo sea algo realmente saludable. Hoy te compartiré 3 secretos para lograr entonces que tu negocio sea realmente saludable. De acuerdo a mi experiencia, y puedo decir que también aplica a nivel corporativo y hasta tu familia, un negocio es saludable si logra un balance entre la salud mental, la espiritual y la financiera. Les cuento en qué consiste cada una de estas. ¿Cómo sabemos si un negocio tiene un espíritu saludable? Tiene claro su propósito de creación, te genera estrés como algo común, frecuente, a ti, a los tuyos, realmente te hace feliz. Acá un secreto sobre este punto. Tu negocio debe tener un propósito claramente definido y con esto un problema claramente definido a su vez por resolver. Lo primero definitivamente va de la mano con lo segundo. En este punto debemos realizar un estudio de mercado sobre algún campo que nos guste y determinar cuál es el principal problema de esa área que aún no tiene solución, si es que aún no has arrancado tu negocio. Si esto aún no está amarrado al 100% en tu negocio actual, ya empezaste a operar, te invito a buscar ayuda. De ser así, seguramente estás buscando empujar tu producto o servicio en lugar de ser alado por el mercado, lo cual resulta costoso. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente arrancaste tu negocio con algo que a ti te gusta hacer o que te apasiona, sin tener un estudio de mercado que te diga que realmente eso que te apasiona es un problema que alguien tiene y que con lo que estás desarrollando, pues vas a resolver ese problema. Por otra parte, si lo que haces te genera estrés, parte del secreto es que algún tema no tienes definido en tu modelo operativo. Entiéndase tu modelo operativo como la lógica de todas las partes del engranaje de tu negocio que te llevan a generar ingresos. Como la foto, algo está roto o desajustado, bueno, en la foto realmente está roto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú decidiste que vas a vender X cosa o vas a dar X servicio, si aún no tienes pensado una vez que entregas el servicio del producto, cómo va a ser ese servicio postventa, pues esa parte de tu negocio no la tienes aún, de tu modelo operativo aún no la tienes amarrada y muy probablemente por eso tienes un inbox lleno de montones de correos o recibes tú directamente todas las llamadas de tus clientes por aquella parte que no tienen bien amarrada. Si tiras el teléfono después de atender a un proveedor o un cliente, y esto es algo que sucede a diario, te puedo asegurar que ese negocio no te hace feliz. Y si es alguien de tu equipo de trabajo, es aún más delicado. En mi experiencia, lo ideal es buscar la manera de reemplazar rápidamente en el equipo la persona que no es feliz con tu negocio, ya que esto genera una imagen e influencia sobre el resto del equipo y clientes que te llevará a perder dinero. Y si así sea tu amigo o un familiar tuyo, es importantísimo porque al final eso es lo que se transmite y la cultura que se genera en tu empresa. Entonces aquí te dejo el primer secreto.
tu negocio tiene salud espiritual si los motivos de su creación se encuentran claros, si no genera estrés, al menos no al 99,9% de las veces, y si el negocio te hace 100% feliz. ¿Cómo te imaginas un negocio mentalmente saludable? Un negocio es mentalmente saludable si no es un caos, si su dueña conoce todos los riesgos del negocio, si tiene claro cómo funciona todo y cuenta con un buen equipo de trabajo. Ahora, como ves en la foto, lo primero que hay que hacer para lograr la salud mental de tu negocio es poner orden, antes de hacer cualquier cosa. En mi experiencia, una de las principales fuentes de pérdida financiera está asociada al desorden, en el manejo de los pedidos, de la información, de los clientes, del inventario, de los pagos, de la administración. Por eso el primer paso para lograr la salud mental de tu negocio es poner orden. Si es online, en tus archivos, en tu administración, en tus cuentas, en todo. En cuanto a los riesgos, acá algunos ejemplos. Tienes un único proveedor clave para tu negocio, materia prima, publicidad, tu website, entre otros. Si sales del mercado, ¿qué haces? De la misma forma, tienes un solo empleado que conoce todo cómo se hace en tu empresa. Si un día se va, ¿qué haces? Él conoce todo y además puede ser tu principal competidor. Si además dejaste de establecer cláusulas en la contratación de su trabajo que te previenen de ese tipo de acciones, al menos por un tiempo considerable. No cuentas con contratos, entonces ¿cómo te proteges de incumplimientos, de acuerdos? ¿Cómo proteges tu marca? Sin administración, ¿quién lleva las cuentas? Esto es súper esencial para saber cómo le va a tu negocio. No se cuenta con ningún tipo de seguro. Si aplica para tu negocio y es algo presencial, me refiero, es algo físico, un local, etcétera, ¿cómo te proteges de algún accidente dentro de ese mismo local? Cero seguimiento a los temas. Te digo que ese es uno de los principales riesgos que tienen todas las empresas, es la falta de seguimiento. Esto para mí es un riesgo y cuando un negocio lo tiene es fortaleza. Y sin facturas, ¿cómo puedo cobrar o tener algún soporte de lo vendido? ¿Y qué pasa con la contabilidad de tu empresa? En este punto, toca tener claro cómo se hace dinero en tu empresa. Pregúntate cómo es que se hace dinero en esta empresa. ¿De dónde y cómo viene el dinero para tu negocio? ¿Cuáles son tus costos, tus principales productos? ¿Cómo te aseguras que tus ingresos se den de la forma en que tu negocio lo necesita? Esto quiere decir, si tus compromisos con terceros se pagan durante la primera semana de cada mes, la forma en que tus ingresos se reciben en tu negocio deben permitirte cumplir con estos compromisos sin ningún problema. Y al menos contar con una previsión de capital de trabajo suficiente para cubrir la estacionalidad de tus ingresos. En cuanto al equipo, es vital contar con las personas correctas trabajando para ti, si es que necesitas personal. Por eso es estar preparado para realizar entrevistas formales a las nuevas contrataciones, eso le da mucho más formalidad y estructura a tu empresa. Validar como parte de ese proceso todas las referencias, partiendo de que debes solicitarlas, por supuesto. Estar preparada para tomar decisiones sobre la salida del personal que no se ajusta a la visión de tu negocio. Cumplir siempre con todo lo que exige la ley en cuanto al manejo de personal se refiere en el país que estés operando. En cuanto a los socios, si te asocias o no, primero esto es una decisión muy particular y te digo que no existe una fórmula mágica para definir con quién sí y con quién no debes hacerlo. Algo que yo he puesto como actividades que uno debe realizar en la vida para aproximarse más en cuanto a conocer a otra persona, siempre digo, bueno, uno tienes que viajar con esa persona, prestarle un libro, porque bueno, no se sabe quién es más tonto, el que lo presta o el que lo devuelve. Y lo tercero es asociarte con esa persona en un negocio. Si decides asociarte, independientemente de que te dé buen feeling o no la situación o la oportunidad sea realmente muy buena, algo que es buscar es que esa relación sea sana. Evita asociarte con desconocidos, eso sí, y define claramente el acuerdo de los socios. Ese es un documento formal que puedes buscar a tu abogado para que te asesoren a hacerlo y es algo privado, es solamente entre las partes. Y además cómo van a operar, quién va a ser inversionista versus quién va a ser operativo y cuál va a ser la estructura del negocio. Algo que de todas ayuda a tener una salud mental del negocio es que no todos estén sobre el mismo tema, es decir, que no todos estén manejando el negocio en el mismo nivel, no todos a cargo de dirigir el personal en la misma proporción, cada uno debe tener un rol separado, alguien del desarrollo del negocio, alguien de las relaciones públicas, alguien de la operación y manejando la gente como tal. De esta forma, el segundo secreto es, tu negocio es saludable mentalmente si genera cero caos, tiene todos sus riesgos identificados, se tiene claro cómo se generan los ingresos, se cuenta con un buen equipo de trabajo y una relación sana entre sus socios. ¿Por qué? Porque como dice Walter Rizzo, la vida tiene que ser algo más que resolver problemas a toda hora. Ahora, ¿cómo será un negocio financieramente saludable?
esta es la parte menos sexy para todos los emprendedores, pero una tan importante como las otras dos aristas que ya hemos hablado de la salud de un negocio. Es rentable, es auditable, controlado, cumple con los requerimientos legales y tributarios del país donde opera. Cuando decimos rentable, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Que tienes dinero en el banco para cubrir los gastos. Pero has podido pensar que los ingresos que obtienes son los máximos posibles con tu negocio y además cuál es la principal fuente de dichos ingresos. Todas estas son variables para identificar si tu negocio es rentable. Auditable. Si es auditable, puedes realizar o lograr la trazabilidad de todos los gastos que se generan en el negocio, sus pagos y además todos sus ingresos. ¿Cuál auditor? Si tienes todo lo suficientemente organizado para que puedas generar ese control. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? Si yo tengo todos mis gastos están amarrados con un soporte, todos mis pagos tienen un soporte y puedo claramente identificar hacia dónde fue el dinero y todo esto. Eso es importante tenerlo claro desde que nace la empresa, porque una vez que tu negocio vaya creciendo, pues digamos todas esas transacciones, hoy tienes 10 transacciones, 100 transacciones, se van a multiplicar por N veces, por ende es importante saber todo lo que entra y lo que sale del negocio se hace de una forma apropiada. Controlado. Si cuentas con la información financiera, reportes e indicadores de tu negocio, puedes revisar la tendencia de los ingresos y los gastos, comparar con periodos anteriores y tomar acciones oportunas que te permitan ver el resultado de estas en muy corto plazo. Todo esto en lugar de sentarse por meses solo a ver los números caer sin poder tomar acciones inmediatas o subir sin poder replicar las cosas buenas que estás haciendo para potenciar los resultados. En esto te comparto un ejemplo de un negocio que yo tuve. Era una cafetería, un café pues bien sencillo, pero teníamos toda la información disponible de todos los meses de cómo nos iba. Pudimos comparar el cierre de año ese diciembre con diciembre del año anterior y ver que los resultados habían sido muy parecidos a pesar de que el volumen de este segundo año era mucho más alto que el año anterior. Entonces lo que hicimos fue rápidamente revisar los precios de aquella vuelta y los precios que teníamos nuevos. Hicimos unos pequeños ajustes porque habíamos sido muy conservadores con los ajustes de precios año a año. Entonces hicimos esos ajustes. Bueno, sorpresa para nosotros, efectivamente durante la primera semana luego de haber tomado esa decisión de cambios en los precios, pudimos ver rápidamente cómo los resultados se ajustaban a lo que nosotros veíamos era el movimiento del café. De allí la importancia de contar con los números, si no te van a pasar los meses y realmente en los negocios no puedes manejar las cosas a como piensas que te va o la percepción que tienes. Tienes que basarte mucho en los números, por eso es la importancia de que tu negocio esté controlado. En este punto no tenemos otra opción sino ser legales. Siempre debemos contar con un abogado de confianza que nos ayude a estructurar nuestros principales contratos, ayudarnos a proteger nuestra marca y los derechos de autor sobre nuestro contenido. Todas estas cosas pasarán a formar parte de nuestro patrimonio personal. De esta forma, un negocio es saludable financieramente si es rentable, si tiene un esquema de control interno de tal forma que pueda ser auditado, si cumple con los requerimientos legales y tributarios y sus reportes financieros son confiables. En este punto yo le digo a todos mis clientes, show me the numbers. Sin los números y sin los reportes es muy difícil saber si el negocio es rentable, controlado, además si es auditable y cuál es el efecto que están teniendo las otras dos aristas, mental y espiritual, sobre la parte financiera del negocio. Estos son entonces los 3 secretos para lograr un negocio saludable. Los 3 deben estar en balance para lograr el éxito, que para mí es principalmente permanecer en el tiempo y llegar hasta el nivel que así lo defina su creador. Muchas gracias y estaré atenta a sus comentarios en el grupo. Me pueden contactar por correo electrónico y ya saben, estos son los 3 secretos. Debes tener un balance en la salud mental, espiritual y financiera para que tu negocio sea realmente saludable. Claves para un negocio saludable.